Pasamos rápidamente del Evangelio de San Lucas y ahora observamos algunos detalles de manera muy rápida en el Evangelio de San Juan. Este Evangelio es precioso y unos comentarios introductorios es que la diferencia está muy marcada entre los Evangelios sinópticos, que para todos espero sea común este término. Sinópticos se refiere a los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan ya no entra en este grupo de los evangelios sinópticos. Y en los evangelios sinópticos, hablando del discipulado, del seguimiento de Jesús, observamos que todos los evangelistas, escritores de estos tres libros, enfocan mucho en el discipulado como una escuela que empieza por un llamado, tiene una respuesta de los discípulos y esa respuesta involucra un seguimiento y definitivamente un programa que Jesús va a cumplir con sus discípulos y unas condiciones que hay para que los discípulos puedan seguirlo. El Evangelio de San Juan aparentemente no hace mucho énfasis en el concepto de discípulo. Sin embargo, hay ejercicios de discipulado importantísimos en este Evangelio. La razón de pronto o el énfasis mejor del Evangelio de San Juan en cuanto al discipulado es las relaciones entre Jesús y sus seguidores, los que han decidido ir tras él. También en el Evangelio de San Juan se marca profundamente el llamado de Jesús a creer, pero no un creer solamente de palabra, un creer como conocer. Y ese conocer tiene que ver mucho con el experimentar la compañía de Jesús, la comunión con Jesús. Al fondo, que la ilustración que mejor nos pudiera ayudar es lo que dice San Juan capítulo 10, versículo 14 y 15. Dice así: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Allí habla de un conocer y dice que mutuamente se conocen. En otra parte de este capítulo dice que las ovejas le conocen tanto que oyen su voz y saben quién es, porque hay una relación de comunión, de conocerle, de creerle, de conocimiento de él, y no un conocimiento, como ya lo mencioné, no solamente racional, sino que en realidad es un conocimiento que transforma a la persona. Ocurre un cambio en la vida de aquel que se acerca para conocer a Jesús, al grado que la palabra de Dios lo menciona allí en San Juan como quien pasa de una oscuridad a la luz, o como quien pasa de la muerte a la vida. Así que el Evangelio de San Juan está marcado por esta experiencia del discipulado, una relación de fe, de creer, pero creer basado en el conocimiento, y en el conocimiento no teórico, sino experiencial. Quiero colocar un versículo más para fundamentar esto que estoy diciendo, porque es muy importante que quede para nosotros claro que Jesús no quiere que tengamos una fe intelectual, que creamos en Él. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan hay unos versículos en los que Jesús le expresa lo que Él siente de las comunidades que quieren ser sus discípulos. El capítulo 6 de San Juan, versículo 26 dice: Respondió Jesús y les dijo, esto es después de que ha hecho el milagro de alimentarlos. Entonces dice el versículo, les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces aquí Jesús está mostrando que hay dos grupos de personas que le siguen: los que buscan a Jesús sinceramente
y creyendo en Él de todo corazón y estableciendo una relación con Jesús, pero quienes le buscan o van tras Él simplemente para suplir unas necesidades temporales, materiales y necesidades físicas. Estas personas entonces no alcanzan a adherirse completamente a la persona de Jesús, y tenemos entre los discípulos el caso de Judas, que aún siendo un discípulo no logra ser completamente parte de esta comunidad verdadera de discípulos. Está allí entre ellos, pero definitivamente no es. Y así entonces sucede con estas personas que después de la multiplicación de los panes siguen tras Él, pero que al llegar al versículo 66 vamos a encontrar el resultado de estas personas que no tienen la disposición a establecer una relación de conocimiento genuino de Jesús. Dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Tenemos aquí entonces en el Evangelio de Juan un llamado muy marcado de parte de Jesús a quienes le quieren seguir, no tanto para que crean en Él solamente de forma intelectual, sino para que crean en Él de una forma relacional, de una forma experiencial en el diario caminar de conocerle. Es mantener una relación completa con Jesús, y por eso la palabra de Dios dice que en esa intención de profundizar en esa relación de Dios con el hombre, dice San Juan 1:14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y dice en la palabra, en el Evangelio también de San Juan, capítulo 14, versículo 23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces aquí tenemos una verdadera intención de Jesús con el discipulado y la experiencia de este caminar de los 12, principalmente con Él durante 3 años. Que estas meditaciones, ahora que ya estamos a punto de cierre, estén dejando en nosotros una importancia relevante de nosotros tomar decisiones. Jesús se ha acercado a nosotros. Jesús nos ha llamado. Él quiere que caminemos con Él. Ahora San Juan nos dice que este caminar no es solamente ir detrás, en realidad es una relación de compañerismo que debe construirse con Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios hecho carne. Continuaremos entonces con otras preciosas lecciones que tiene el Evangelio de San Juan para que podamos conocer un poquito más de cómo es esa relación que el Señor Jesús quiere tener con aquellos discípulos que serán discípulos de Él, pero a la vez serán los encargados de completar la misión de Jesús de hacer discípulos a todas las naciones. Dios les bendiga.